RTP. Se encuentra con nosotros ya José Hidalgo. Él es director general de Cordes, economista además, lo pueden seguir en sus redes sociales, tanto en X como en X. Vamos a hablar sobre los duros retos económicos que tiene el país. ¿Cuáles serían estos duros retos, los principales? Cuéntenos, por favor. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, a ver, el principal es obviamente generar empleo, porque estamos hablando de un país que tiene lamentablemente desde hace algunos años una tasa de empleo adecuado menor al 40% de la población económicamente activa y una tasa de informalidad superior al 50% de los trabajadores. Entonces, en términos no solo macroeconómicos, sino principalmente sociales, el principal desafío de la economía ecuatoriana es generar empleo. Ahora bien, ¿cómo se llega a eso? Para eso sí, el Ecuador tiene que enfrentar algunos desequilibrios que han venido limitando la llegada de inversión al país, que es justamente lo que causa esa insuficiencia de empleo. El primero tiene que ver con un tema fiscal. El Ecuador lamentablemente tiene estructuralmente una situación fiscal deficitaria, es decir, los ingresos que tiene el presupuesto general del Estado no son suficientes para cubrir los gastos y de hecho podemos anticipar ya que seguramente el déficit de 2025 va a ser mayor que el de 2024. ¿Y esto cómo afecta al empleo? Porque una situación fiscal tan precaria como la que tiene el Ecuador provoca que el país tenga un índice de riesgo país, perdón por la redundancia, muchísimo mayor que las economías vecinas. Por ejemplo, el Ecuador está con un riesgo país en torno a 1.000 puntos básicos en los últimos días, mientras que Colombia tiene más o menos 350 puntos y Perú un poco menos de 200 puntos. Esto hace que las inversiones o los inversionistas que están evaluando dónde colocar sus capitales, bueno, lo piensen 2 o 3 veces antes de venir al Ecuador, porque para poder justificar un riesgo tan alto, el retorno de la inversión también debería ser muy alto. A eso se suma que una situación fiscal tan complicada como la del Ecuador ha llevado también en los últimos años a que distintos gobiernos introduzcan algún tipo de impuesto temporal a las empresas, ya sea sobre sus ventas, sobre su patrimonio, sobre sus utilidades. Y esto, por lo tanto, también afecta o desalienta la inversión en la medida en que los inversionistas no pueden saber con certeza cuál va a ser el retorno de esa inversión. ¿Y cuáles serían? Sí, usted, José, que justamente menciona sobre la inversión extranjera, ¿cuáles serían estos retos en términos de inversión extranjera y también en general en la economía del país? A ver, en lo que respecta a inversión extranjera, como para poner un poco de cifras, el año pasado el Ecuador recibió apenas 230 y pico millones de dólares por concepto de inversión extranjera. Esto significó más o menos el 0,2% del PIB, es decir, un récord lamentablemente muy bajo. El año antepasado había sido 0,3% del PIB. Y como para poner esto en un contexto más amplio, los países de la región que reciben flujos de inversión extranjera directa importantes, digamos Chile, Uruguay, Colombia, Perú, pueden recibir cada año más o menos entre el 3 y el 5%. Entonces, tener un ingreso de inversión extranjera de 0,2% es claramente insuficiente. Uno de los motivos por los cuales el Ecuador recibe tan poco es justamente este que mencioné, del elevado riesgo país. Otro tiene que ver también ya con un tema más estructural, que es la calidad institucional del Ecuador. Es decir, en el Ecuador tenemos, con institucional me refiero a un concepto más amplio que incluye leyes, incluye la calidad obviamente de las instituciones, por ejemplo del aparato de justicia, que incluye también algunas disposiciones incluso de carácter constitucional que desalientan la inversión, porque por ejemplo un inversionista extranjero que tenga una diferencia con el Estado ecuatoriano no puede ventilar esa diferencia en un centro de arbitraje internacional como el CIADI, sino que la Constitución establece que esto únicamente se puede solucionar en un centro de arbitraje regional. También hay limitaciones, por ejemplo, en la normativa laboral que desalientan la inversión. Está prohibido, a diferencia de lo que ocurre en otros países con normativas laborales más actualizadas. Aquí en el Ecuador está prohibido el trabajo por horas, se penaliza en gran medida el trabajo por un proyecto específico o a plazo fijo. Y obviamente tenemos un sistema judicial muy cuestionado. Hemos tenido en los últimos años una calidad de legislativo también lamentablemente muy deficiente, con leyes que no van de la mano con lo que necesita el Ecuador. Entonces, son todos estos factores
Y finalmente, perdón, simplemente para decir, y obviamente factores más nuevos, la inseguridad y la crisis energética que también afectan a la llegada de inversión. Más nuevos, pero que nos están costando muchísimo. Economista, solamente para ejercicio, porque si nos ponemos a enumerar los problemas del Ecuador son varios y muy profundos. Y en 4 años, que parece mucho, quizás se pueda hacer muy poco para cambiarlos estructuralmente. Así que, por ejemplo, ¿qué eventualmente podría hacer el presidente para tener mayores ingresos sin que sea a través de impuestos, cuando tienes una baja en el precio del barril del petróleo y además una disminución en la producción? ¿Cuál debería ser la acción inmediata? Yo mencionaría 2, si me Por favor. El primero es revisar el subsidio al diésel. Yo creo que buscando focalizar el beneficio únicamente a los sectores más desfavorecidos, es decir, por ejemplo, que no se incremente el costo del transporte urbano o del transporte interprovincial, yo sí creo que es un subsidio que en gran medida sigue llegando a sectores económicos que no lo necesitan, actividades económicas privadas con altas rentabilidades que no necesitan basar su competitividad en un diésel barato. Y el segundo no tiene que ver con un alza de impuestos, pero sí con una revisión de los beneficios tributarios que también se siguen dando a algunas empresas o algunos sectores económicos, supuestamente con el objetivo de generar mayor inversión o mayor creación de empleo. Entonces tenemos algunas leyes que han permitido una rebaja sustancial del impuesto a la renta por un periodo relativamente largo, esperando con esto dinamizar la inversión o la creación de empleo, y lamentablemente eso no se ha dado, pero sí le está costando al país. Entonces yo sí creo que el Ecuador debería revisar lo que se conoce como gasto tributario, sobre todo el que beneficia al impuesto a la renta de las empresas. Sobre las 2 posibles acciones que usted ha mencionado, en la primera el presidente sí lo mencionó en una entrevista con Yanedi Nostroza, pero también dejó claro que si no había plan para para proteger al sector más sensible, pues esa de eliminación iba a demorar. Y sobre la otra, hacer cambios en estos beneficios tributarios no nos vuelve a colar en el problema de que no hay seguridad jurídica, economista. No, yo creía que no. A ver, respecto al primero, me parece que si es que nos limitamos a focalizar el subsidio al diésel a los sectores más desfavorecidos, el plan no debería tomar mucho tiempo. Es decir, habría que ver cómo focalizar el subsidio únicamente al sector del transporte urbano y, como dije antes, también provincial, o subsidiar directamente al usuario, pero eso no debería tomar mucho tiempo. Y respecto a lo segundo, son beneficios que, en la medida en que se hubieran traducido en un incremento significativo de la inversión o de la generación de empleo, podrían estar justificados. Pero me parece que esto incluso, y perdón, porque hay un tema adicional. De hecho, en el proyecto de ley económica urgente que el Ejecutivo envió a la Asamblea hace pocas semanas o hace pocos días, se establece otra vez la posibilidad de dar beneficios tributarios para inversiones en zonas afectadas por la inseguridad. Y esto, lamentablemente, a lo que suele dar lugar es al lobby político de, bueno, el que tenga más cercanía con el poder se beneficia de esta rebaja tributaria, y muchas veces incluso con prácticas poco leales, como una empresa que ya estaba creada, simplemente le cambio de razón social y la establezco en otra zona, y con esto me beneficio de una rebaja tributaria pese a que no estoy generando inversión ni empleo. Entonces sí me parece que son temas que se deberían debatir. Esto puede tomar un poquito más de tiempo, porque además cualquier cambio en el impuesto de renta no aplica en este año, sino que empezaría a aplicar seguramente a partir del siguiente. Pero me parece que son medidas que tenemos que discutir para que los beneficios tributarios se enfoquen en sectores o en actividades específicas. José, esto no lo tengo muy claro. A ver si usted nos ayuda un poquito, por favor. Algo me escuché, no todo, sobre la posibilidad de que esta recuperación de la refinería de Esmeraldas venga acompañada primero de la actualización de sus estados financieros y luego también de la posibilidad de entregar bonos como para captar inversión y así un poco desahogar el compromiso que pueda tener el Estado. ¿Eso es posible? La verdad es que no podría darle una buena respuesta, primero porque no termino de entender esta opción que usted acaba de mencionar. No entiendo muy bien el tema de los bonos con la refinería. Ajá. Yo únicamente lo que escuché al presidente en el discurso de posesión
fue su intención de hacer de Petroecuador y otras empresas públicas empresas eficientes. Y obviamente dentro de eso también consta el manejo de la cuestionada refinería en Esmeraldas. Pero el tema de la emisión de bonos, me excuso en esta pregunta porque no entiendo. A mí también me hizo ruido, yo no soy economista, sí me quedé dando vueltas al asunto, igual voy a revisar nuevamente la entrevista, y en la entrevista con Janet Inostroza, ahí se hace referencia al tema, quizás lo entendí mal. Ok, ¿tiene el Ecuador salida económica para que en este año, me refiero al próximo 24 de mayo, tener crecimiento económico? Sí, a ver, primero seguramente este año, incluso aunque no se hiciera nada, digamos, este año, simplemente por el efecto rebote después de la caída del año anterior, el Ecuador algo va a crecer. Okay. El tema es que no nos podemos conformar con ese crecimiento que seguramente va a ser bajo, en torno al 1,5%, es decir, cercano al crecimiento de la población y por lo tanto insuficiente para mejorar el nivel de vida de la gente. Para que el crecimiento sea mayor y sea sostenible en el tiempo, sí es necesario llevar adelante algunas medidas estructurales, no solo la fiscal que ya mencioné previamente, sino también algunas medidas de carácter de mejora normativa. Por ejemplo, el presidente, usted recordará, en la primera consulta popular ya planteó a los ciudadanos, lamentablemente perdió en ambas preguntas, la posibilidad de permitir el trabajo por horas y también la de que se permitiera también solucionar las diferencias con los inversionistas en centros de arbitraje internacional. Entonces, yo creo que ese tipo de cambios o de correcciones estructurales, más allá de las que se pueden hacer también, por ejemplo, para fomentar una mayor participación del sector privado en actividades como el sector petrolero, el propio sector energético, sí podrían permitir un crecimiento no tan bajo como el que esperamos para este año, sino un crecimiento que permita mejorar la calidad de vida. Pero, insisto, sí creo que partimos desde una base, obviamente no muy alta, porque el año pasado fue un mal año en términos económicos, pero me parece que el presidente sobre todo puede aprovechar esta coyuntura que no habíamos tenido en los últimos años de una mayoría en el legislativo para promover algunas reformas legales que beneficien sobre todo a la llegada de inversión al país. Dele una mayoría en el Congreso y también un alto nivel de aprobación. Entiendo que está incluso superior al porcentaje con el que ganó las elecciones. Economista, le quedo muy agradecida, pero también le quedo en deuda. Voy a averiguar bien el tema y se lo voy a trasladar, ¿ok? Yo también voy a tratar de averiguarlo por mi cuenta. Muchísimas gracias. Dele, nos quedamos entonces en deuda. Hay que saldarla. Las 11:53, señora. RTP